Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles un poco sobre las reiteradas crisis que tenemos en el país y cómo todo en algún punto se relaciona a la alta inflación permanente que tenemos. Espero poder explicarles un poco la importancia que tiene el déficit fiscal en todo esto y que veamos cuáles son los métodos que en general eligen los políticos para intentar salir adelante en estas situaciones, pero que tarde o temprano terminan derivando en una nueva crisis por no corregir los problemas de fondo y ojalá pueda mostrarles a grandes rasgos qué han hecho los últimos gobiernos y cómo están las cosas ahora para que veamos dónde podemos llegar a estar en un futuro inmediato, ¿sí? Aclaro que la idea del video es hacerlo lo más apolítico y objetivo posible para que realmente pueda ser de utilidad para todos. Así que bueno, empecemos. Como ya deben saber, Argentina en los últimos 40 años ha tenido 4 default y estamos a las puertas de nuestro quinto default. Y mientras en todo el mundo se ha logrado controlar la inflación con valores que rondan entre el 2 al 7% como un valor alto, nosotros nos sentimos felices si cerramos el año en un 25% de inflación. Claramente algo hemos y estamos haciendo mal. ¿Y cuál sería el origen de estos males? Si bien es algo multicausal, creo que tenemos que comenzar poniendo en el centro de la escena al déficit fiscal. ¿Y qué sería exactamente el déficit? Básicamente gastar más de lo que ganamos como país. Y en otras palabras, como país no estaríamos llegando a fin de mes si lo traducimos a un lenguaje más cotidiano. Con respecto al déficit fiscal, lo más adecuado es ver no solo las cuentas del Estado Nacional, sino también las cuentas de cada provincia, cada municipio y no perder de vista las cuentas del Banco Central que terminan influyendo en todo esto. Viendo todo esto junto, desde el año 1961 hasta el 2019, la Argentina tuvo déficit fiscal todos los años excepto en 2003 y 2004, luego de la recuperación post-crisis del 2001. Imaginen si durante más de 50 años ustedes en su casa gastan más que el sueldo que cobran. Claramente la cosa no va a funcionar bien. Y si siempre estamos gastando más de lo que generamos, ¿cómo es que podemos seguir adelante? Porque el Estado tiene 4 formas de financiar este déficit. Depende de cuál decidan usar los políticos de turno, sin corregir los problemas de fondo, en la crisis que nos toca vivir un poco más adelante. Esas 4 formas de financiar el déficit fiscal son la emisión monetaria, o sea, imprimir más dinero, más pesos, probablemente la favorita de todos los gobiernos, el uso de las reservas internacionales del Banco Central, la deuda externa, la que pedimos al FMI, los bonistas, etc., la deuda interna, que le pedimos financiamiento a distintos sectores del Estado, uno común por mencionar sería el ANSES, o sea, en algún punto los jubilados. Ninguna de estas cosas está mal de por sí, sino que el problema es que en Argentina usamos estos métodos en exceso para diferir la corrección de los problemas de fondo. Vemos el corto plazo y dejamos el futuro de lado. No ha habido un solo gobierno con un plan sustentable a 10 años. Eso en el mundo es una anomalía y así nos va después de todo. Como les decía, cada una de las fuentes de financiamiento se asocia a un tipo de problema o eventualmente a un tipo de crisis, si se usa de manera incorrecta. Así que veamos cada una en particular de forma rápida, pero tengan un poco de paciencia porque es necesario para que analicemos qué pasó en los gobiernos de Cristina Kirchner, en el de Mauricio Macri y qué está pasando ahora con el gobierno de Alberto Fernández y qué podemos imaginar que nos espera a futuro. Primero empecemos con el exceso de emisión monetaria. Cada moneda del mundo, como todos bien saben, tiene una oferta y una demanda. Básicamente la gente necesita dinero para poder hacer transacciones. En momentos de crecimiento económico o por ejemplo en momentos de aumento de sueldo o pago de aguinaldos, la demanda de dinero de la gente puede aumentar. En cambio, en momentos de recesión, la demanda debería disminuir. Y la oferta de dinero, o sea, cuántos billetes hay en circulación, depende en gran medida del Banco Central de la República Argentina en este caso. Sepan que todos los países emiten dinero. Eso, de nuevo, no es un problema. El problema es la velocidad a la que se emite y las ganas que tenga la gente de tener esa moneda. Lo que suele suceder año tras año en Argentina es que en gran parte el déficit fiscal se compensa con emisión monetaria. Eso termina llevando a que hay un exceso de oferta monetaria, o sea, de dinero circulando, para la demanda de dinero que tenemos los habitantes del país, sumado a que los argentinos en general no consideramos
al peso argentino como reserva de valor, o sea, no lo usamos para ahorrar, lo que hace que intentemos sacarnos de encima todos los pesos que podamos lo más rápido posible. Entonces, para simplificar esto un poco, si el gobierno emite dinero en exceso, el aumento del dinero que no sea absorbido por la demanda de la gente de tener más pesos, termina derivando en inflación, o en otras palabras, en una pérdida sostenida del valor de nuestra moneda. Si a eso le sumamos que creemos que a futuro la inflación será alta y por ese motivo podremos comprar menos bienes con la misma cantidad de dinero, eso lleva a que mucha gente busque adelantar consumo. Como todos salimos a comprar más bienes adelantando consumo, los precios suben y la demanda de dinero cae, porque tratamos de no tener pesos guardados. Entonces, la expectativa de inflación futura termina generando más inflación el día de hoy. Si todo esto persiste en el tiempo y los problemas se agravan, termina derivando en procesos hiperinflacionarios como los de los años 80 y 90 de Argentina. Ahora veamos qué pasa y qué problema trae el usar las reservas del Banco Central para financiar el déficit fiscal. En ciertos momentos, los gobiernos, buscando en el corto plazo evitar las consecuencias inflacionarias de haber emitido mucho dinero, comienzan a vender reservas en dólares del Banco Central para financiar el déficit fiscal. Al vender estos dólares de las reservas, lo que hace es que sacan pesos del mercado a cambio de aumentar la oferta de dólares. Esto deriva en que el peso se aprecie, o sea, que el precio del dólar caiga o al menos que no suba tanto como debería. Claramente esto tiene un límite hasta que las reservas del Banco Central se agotan o disminuyen hasta un nivel crítico. De nuevo, si los gobiernos se exceden en el tiempo con este mecanismo sin corregir el déficit fiscal, terminan generando una crisis cambiaria. Traducido, se produce una devaluación marcada del peso frente al dólar. Y si el peso se devalúa, aumentan los precios y aumenta la inflación. Bueno, y antes de seguir, recuerden que si el video les está resultando útil, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like. Sigamos. La otra forma de financiar el déficit fiscal es con deuda externa. La deuda externa en sí consiste en pedir prestado dinero a entidades o personas que en principio estarían fuera del país. Si los gobiernos emiten mucha deuda externa para financiar el déficit fiscal, generan un ingreso muy importante de dólares al país, que hace que el peso se aprecie frente al dólar y esto le juega en contra al sector exportador porque el precio del dólar de nuevo cae o no aumenta lo suficiente. Y por otro lado, favorece a quienes importan bienes o compran en el exterior. Entonces, esta situación deteriora la competitividad del país frente a otras naciones y se afecta el crecimiento. Si no crecemos como país, se complica la posibilidad de pagar la deuda que habíamos contraído y podemos caer en un círculo vicioso en donde mantenemos el déficit fiscal, nos endeudamos para pagarlo, se atrasa el tipo de cambio, crecemos menos y como crecemos menos aumenta nuestro déficit y así seguimos. De nuevo, si abusamos de financiar el déficit fiscal con deuda externa, podemos desembocar en un default, o sea, en falta de pagos de nuestros compromisos, situación en la que estamos en este 2020 y hay que ver cómo se resuelve finalmente. Y por último, nos queda la posibilidad y las consecuencias de financiar el déficit fiscal con deuda interna. Sepan que de manera simplificada la deuda interna es aquella que toma el país con sus propios ciudadanos o bien con instituciones tanto públicas, como sería el ANSES en muchos casos, o bien con entidades comerciales del país, muchas veces afines incluso a los gobiernos de turno, por ejemplo el Banco Nación. En este caso el Estado pide préstamos y como la cantidad de dinero disponible es limitada en el país, el dinero que capta el Estado en el mercado interno deja de estar disponible para que el sector privado pida créditos, por ejemplo. Esta situación en general tiende a elevar las tasas de interés a nivel general y si bien una tasa de interés más alta puede ayudar a incentivar el ahorro, si la tasa aumenta mucho, lo que termina derivando es en una reducción de la inversión en la economía real. O sea, termina por disminuir la puesta en marcha de negocios por parte de la gente y así disminuir la inversión privada tan necesaria para poder crecer como país. Nuevamente, el riesgo es entrar en un círculo vicioso en donde el Estado no reduzca el déficit, pida mucho dinero prestado, sobre todo a instituciones como el ANSES, cada vez a tasas más altas
lo que reduce la inversión privada y como consecuencia el crecimiento. Eso lleva a que no solo no se reduzca el déficit, sino que el Estado siga necesitando cada vez de más plata para cubrir la deuda. Sumado a esto, seguramente hayan escuchado del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Este déficit cuasi fiscal surge porque el Banco Central, preocupado por la emisión monetaria que suele hacer para intentar ayudar a financiar el déficit fiscal del país, termina emitiendo deuda propia. En general lo hace a través de instrumentos como son la LEBAX o LELIQ, por ejemplo. Inicialmente con este mecanismo, el Banco Central logra quitar exceso de dinero del mercado, pero pagando un interés. Si el Banco Central termina endeudándose mucho, eventualmente tendrá que pagar esa deuda. ¿Y cómo puede pagarla? Lo más probable es que emitiendo más dinero. Y al hacerlo, se expone a que se produzca una devaluación del peso y con ello más inflación seguramente. ¿Qué alternativa tiene el Banco Central? Podría decidir refinanciar su deuda, emitiendo nuevamente más deuda para pagar la anterior. El problema es que la deuda terminaría por aumentar hasta un punto en donde el mercado piense que el Banco Central tendrá que emitir demasiado dinero a futuro para saldar su deuda. Si ese es el caso, cae la demanda de dinero por la suposición de un exceso de emisión monetaria y ¿cuál es el resultado? Más inflación. ¿Y cómo han sido nuestros últimos gobiernos? No quiero entrar mucho en detalle, sino solo exponer groseramente los puntos principales. Sepan que después del superávit que se tuvo en 2003 y 2004, posterior a la crisis del 2001, se aumentó de manera considerable el gasto público en los años que siguieron. Y eso llevó a que en el segundo mandato de Cristina Kirchner, el Estado financiara el déficit fiscal predominantemente con emisión monetaria y uso de las reservas internacionales del Banco Central, y en menor medida con deuda interna que no estaba tan mal vista en el país. Resultado de todo esto, alta inflación y atraso del tipo de cambio sin haber corregido el déficit fiscal. Al llegar Mauricio Macri al poder, tuvo que afrontar una devaluación para corregir el atraso cambiario, pero se decidió un camino lento, para muchos muy lento, de corrección del déficit. Y en su gobierno quizá haya dos etapas. Una primera donde se siguió financiando el déficit fiscal con emisión monetaria y como no había reservas, se comenzó a tomar deuda externa en forma considerable, a la vez que el Banco Central aumentaba su déficit cuasi fiscal con las LEBAX y se aumentaba la tasa de interés general. Resultado de esta primera etapa, alta inflación y el comienzo de la crisis de la deuda. En la segunda etapa del gobierno de Macri, presionado por el acuerdo de rescate con el FMI, se pasó a una política de emisión cero de dinero. Pero como ven, el Estado, por errores del gobierno de Macri y por arrastre de errores del gobierno de Cristina Kirchner, tenía agotados los otros mecanismos. O sea, ya habíamos abusado de la emisión monetaria, las reservas del Banco Central estaban en valores bajos y la deuda externa e interna agotada. De nuevo, resultado, alta inflación, devaluación, crisis de deuda y falta de crecimiento. Pasemos a ver dónde estamos ahora. Claramente el gobierno de Alberto Fernández se encontró con una situación impensada por la aparición de la pandemia, que se sumó a una situación ya de por sí difícil. En primera instancia, no solo no puede recurrir a tomar deuda externa como han hecho muchos países en el mundo o en Latinoamérica para paliar esta crisis, sino que nos encontramos en default. Algo de deuda interna se ha podido tomar, pero también es limitada esa fuente de financiamiento. Y en este contexto, por el parate económico, la recaudación del Estado ha caído de manera abrupta, pero en cambio los gastos persisten o en muchas áreas han aumentado notablemente. Consecuencia, vamos a ver un gran aumento del déficit fiscal. Y en parte, obligados por la situación, y también porque basados en la teoría de que sobre el final del gobierno de Macri no se emitió dinero, este gobierno consideró que hay margen para hacerlo y se ha aumentado la emisión monetaria de manera considerable. Hasta junio, el Banco Central llevaba emitidos 1,25 billones de pesos. Y nuevamente, como pasa siempre, el Banco Central está preocupado por la alta emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y las consecuencias inflacionarias que podría traer. Así que ha absorbido dinero que emitió endeudándose a través del ELIX que suscriben los bancos, aumentando su propio déficit. Si lograron seguirme y pude explicarlo medianamente bien,
verán que tenemos un gran riesgo de aumentos inflacionarios a futuro por la alta emisión monetaria y también un riesgo de devaluación del peso por el aumento del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Además, recuerden que si todos esperamos que la inflación aumente en los meses siguientes, adelantamos consumo antes que nuestro dinero pierda más valor y se termina generando incluso más inflación por la caída de la demanda de dinero, ya que buscamos por todos los medios sacarnos los pesos de encima. Y claramente nos espera una caída de la recaudación muy marcada que aumentará el déficit fiscal sin posibilidad de financiarlo ni con deuda externa, uso de reservas y en poca medida con deuda interna. Habrá que ver qué medidas decide tomar el gobierno para intentar salir de la recesión y en lo posible volver a crecer como país. Pero como ven, se encuentra algo limitado, aunque a modo personal, lo que me preocupa es que no existe un plan o una hoja de ruta de cómo poder reducir el déficit fiscal a futuro. Y también déjenme hacer la aclaración de que para determinar el crecimiento de un país se hace una comparación de un año versus el anterior. Con lo cual, si este año terminamos con una caída muy importante del PBI, es muy probable que en los años siguientes haya cierto crecimiento, pero por estar comparando contra una economía que seguramente termine muy hundida. Con lo cual, a futuro seguramente veremos crecimiento de la economía en 2021 y en adelante. El problema en realidad será cuánto y a qué velocidad seremos capaces de crecer. Y como de costumbre, si es un crecimiento sustentable basados en buenas prácticas o como se suele decir, hecho con anabólicos económicos. Pero bueno, eso fue todo con el video de hoy. Espero que les haya resultado útil para entender al menos un poco más cómo es que en Argentina terminamos viviendo crisis tras crisis y con una alta inflación. Así que bueno, no olviden de suscribirse al canal, dejarnos un like si les gustó el video y si saben de alguien a quien pudiera interesarle el tema, no duden en compartirlo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.